¿cuánto vale el trabajo del hogar? ¿Se ha puesto a pensar si nos pagaran por hacer la chamba de la casa, a las mujeres, a quienes, bueno, nos dedicamos también al hogar o combinamos las actividades? Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mide el valor económico del trabajo no remunerado en México, es decir, calcula cuánto costarían las horas que destinan las familias a las labores del hogar y de cuidados si se asociaran a un salario. Las labores del hogar y de cuidados ascienden a 7.2 billones de pesos, 72% lo aportan las mujeres. Para hablar de este tema, saludo a Paola Vázquez, es investigadora de Mujer en la Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy buenos días, Paola, un placer saludarle. Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por recibir esta llamada y esta entrevista. Compártanos, ¿cuánto vale el trabajo del hogar de acuerdo a datos? Como bien lo dices, el valor asciende a 7.2 billones de pesos. Estamos hablando de 1 de cada 4 pesos producidos por la economía mexicana. Y son las mujeres quienes realizan el 72% de este valor. Para mencionarlo un poco, es que si el trabajo no remunerado fuera un sector económico, sería el más grande de todos, por encima de la manufactura, el comercio o el transporte. Entonces, esto nos dice cada vez más que, bueno, nos refuerza que obviamente la carga desproporcionada que siguen teniendo las mujeres en los trabajos no remunerados, ¿no? Y que obviamente termina siendo una barrera para entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las actividades, o no sé si tenemos por rangos o por actividades en el hogar exactamente qué es lo que hacemos o las horas más o menos? Así es, las actividades que contempla específicamente el trabajo no remunerado es primero proporcionar cuidados y apoyo, que es una de las actividades más importantes económicamente, sí. Proporcionar alimentos y limpieza de la vivienda también, cuidado de la ropa, calzado y sobre todo cuidado de grupos prioritarios, como es el caso de las infancias, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Sí, o sea, es estar al cuidado, al pendiente, generalmente pues decíamos, ¿hay un rango de edad de las mujeres? ¿O son mujeres que combinan estas actividades? ¿Cuántas horas más o menos? Y si se combinan con otras actividades o con otro trabajo. De acuerdo. Normalmente hay un rango de edad. No tenemos un rango de edad concreto, pero sí sabemos que se concentra muchísimo más el trabajo no remunerado dentro de los 30 años, desde los 22 a los 35 años. Okay. Entonces normalmente se asocia con el tema de tener a hijos pequeños en los hogares. ¿Cuánto tiempo le dedican las mujeres a estas actividades? Normalmente las mujeres dedican 63% de su tiempo a la semana a estas actividades, sí. Proporción que disminuye 27% para los hombres. Estamos hablando de aproximadamente 38 horas a la semana las mujeres, 2.6 veces más que los hombres. Esto quiere decir que estamos hablando de casi una jornada de tiempo, sí. Completo laboralmente, ¿no? Sí. Pero obviamente estas tareas no son remuneradas. Paola, ¿y qué actividades o tareas hacen los varones? Los varones, igualmente el cálculo pues mide en qué proporción hacen las mismas actividades, ¿no? Okay. Obviamente los varones lo hacen en misma proporción que las mujeres. Sin embargo, vemos una actividad en donde ellos hacen 7 veces más que las mujeres, que es específicamente en el mantenimiento de los hogares. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Plomería, reparación, etcétera. Ahí vemos de nuevo como los datos nos muestran que hay actividades que están como muchísimo más masculinizadas y son los varones quienes las realizan. Sí, y ya con eso dicen, no, es que yo ya hice esto, ya no muevo un dedo, no, ya hice esto, ya saqué la basura, ya la hice de plomero, carpintero, jardinero, ya, lo demás es cosa de mujeres, ¿no? Como dicen, y hay otros, en menor porcentaje que decíamos, que realizan las mismas actividades que las mujeres. ¿Qué otros datos destacan de acuerdo a este estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI? Bueno, por ahí encontramos cosas bastante interesantes. Por ejemplo,
A medida que aumenta el nivel de ingresos del hogar, las mujeres dedican menos tiempo a las tareas del hogar. Eso es bastante interesante porque las mujeres de menores ingresos tienden a aportar mucho más valor económico, es decir, realizan más actividades del hogar. Y otro dato interesante que destaca es que a medida que los miembros del hogar aumentan, los hombres tienden a realizar menores actividades de cuidados y del hogar. Caso contrario para las mujeres, a medida que aumenta el número de personas en el hogar, las mujeres realizan más actividades. Ok, esto es un dato interesante también, de acuerdo. Y ha crecido, han ido en crecimiento estos datos en donde pudiera emparejarse en algún momento, bueno, acercarse el tema o igualar las actividades de un hombre o una mujer. O sea, ¿sí se ha visto un incremento en los últimos años? Los últimos años se ha visto un incremento, sí, sobre todo en los cuidados que realizan los hombres, en el trabajo no remunerado que realizan los hombres. Sí tenemos un crecimiento del 12% con relación a 2019, que es bastante interesante, y el de las mujeres se ha mantenido más o menos en las mismas cifras, pero sí vemos que poco a poco los hombres, podríamos decir, Sí. Que sí realizan muchísimo más estas actividades, pero aún así sigue siendo la carga desproporcionada hacia las mujeres. Y bueno, yo creo, pero ahí nos vas a decir que tiene que ver o incidir el valor según las condiciones sociodemográficas, pero también las condiciones de escolaridad e incluso, bueno, otros, el estado civil, por supuesto, si eres soltera, si eres casada, si estás en unión libre, sí incide. Y bueno, ¿cuáles son los estados que destacan? Y bueno, ¿en dónde estamos como Sonora en estos índices de INEGI? Sí, claro que sí. Primero, los sociodemográficos. Totalmente, el nivel de escolaridad importa sobre todo para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos encontrado evidencia que para los hombres contar con un mayor nivel educativo tiende a aumentar el valor económico del trabajo no remunerado. Y también el estado civil, por ejemplo, las mujeres casadas realizan el doble de trabajo no remunerado que las mujeres solteras y el triple del valor económico per cápita que sus pares masculinos que sí están casados. Entonces vemos que... O sea, le chambean sí, más las casadas pues con hijos y además que trabajan. así es, así es. Las mujeres casadas se ve que son la mayor parte de las... Bueno, el estado civil que es casado realiza la mayor proporción de estas actividades del hogar. Sí. ¿Y cómo está Sonora en este aspecto? Bueno, Sonora se encuentra en la posición 24 de 32 a nivel nacional. Okay. El trabajo no remunerado representa para el Estado 20% del total del PIB. Es decir, en cifras, son 207,000 millones de pesos. Normal, el promedio es 24%, así que Sonora está por un poco debajo del la promedio, media. de la media, así es. Pero si lo vemos per cápita, es el séptimo estado en donde el valor per cápita es más alto. Per cápita, este valor económico de los cuidados costaría 65,000 pesos, ¿no? Bueno, si se pagara. Exactamente. Si se pagara, pues, si estuviera bien pagado, entonces estuviéramos bien ahí equilibrados más. Estaríamos muy bien pagados, exactamente. Las mujeres, las mujeres realizan, bueno, per cápita el valor es 88,000 pesos y para los hombres disminuye hasta 41,000 pesos. O sea, doble la mujer. Así es. Doble. Bueno, ahí está. Este es el valor, o sea, si se pagara por las labores del hogar y de cuidados, ascienden a 7.2 billones de pesos, 72% lo aportan las mujeres. Así. ¿Algo más que quiera agregar, Paola? Pues nada más. A valorar el trabajo del hogar, ¿no? A valorar. Claramente, sí. Pensar en un sistema de cuidados, dejar de pensar en un sistema de cuidados familiar para poder también tener un sistema de cuidados en donde intervenga el gobierno, el sector privado y las familias, es clave para lograr la igualdad en el mercado laboral. Así es. Y bueno, luego hablamos de por qué ganan más los hombres que las mujeres, si gustas, en otra entrevista. Definitivamente. Muchísimas gracias, Paola. A ti, muchísimas gracias. Gracias, Paola Vázquez, investigadora de mujer en la economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad.